Cualitativo. Estamos ya en contacto con Hernán Reyes, analista político, para hablar sobre esta recta final. ¿Cómo van los candidatos? ¿Cómo ve esto que ha sido catalogado, señalado evidentemente como una polarización en la cual abiertamente estamos todos los ciudadanos? Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muchas gracias por la invitación. No, y gracias a usted por la espera. Le teníamos conectado desde hace varios minutos. Gracias también por estar pendiente de esta entrevista. De nada, con gusto. Bueno, hay dos elementos creo que son importantes. Uno, creo que la marca de estas elecciones son precisamente lo que usted mencionó, la polarización. Hay dos grandes fuerzas políticas con dos candidatos a la cabeza, un candidato y una candidata, que finalmente ahora no solamente porque están en segunda vuelta, sino que desde la primera vuelta esto se convirtió en un balotaje. Una segunda característica es que estamos en la época de post-debate. Todavía, creo yo, se están quemando los últimos cartuchos de los principales puntos estratégicos que colocaron la candidata González y el candidato Noboa, el candidato presidente Noboa, en el debate de días pasados. ¿Cuáles cree usted, doctor, que son esos puntos que colocaron? Bueno, básicamente los ataques, siguen los ataques mutuos y las acusaciones. Creo que en eso no ha variado un ápice. Quizá el presidente Noboa está intentando explicar algo que me parece que es bastante difícil, porque un debate genera golpes de efecto que tienen ese impacto, ese momento. Está tratando de explicar por qué, según él, guardó la compostura frente a los ataques y a la agresividad de la candidata González. A mi parecer, creo yo, la candidata González marcó un poco el ritmo y el tiempo en el debate, y los ataques, los supuestos ataques al presidente Noboa, creo que fueron hechos en un tono, yo diría, tal vez un tanto reiterativo, pero sin salirse de las casillas. Segunda cosa, creo que el candidato presidente Noboa está intentando acercarse a los territorios donde siente que hay una cantidad de votos flotantes que debe de alguna manera atraerlos hacia su candidatura. Ha visitado, por ejemplo, Esmeraldas, ha visitado también la provincia de Manabí, sobre todo, que lo vi, y está utilizando, diría yo, y esto se conecta con lo que decía el doctor Benavides en la entrevista anterior, está utilizando recursos públicos, aún sin haber pedido licencia, a través de lo que él saca pecho y dice son 7 bonos diferentes. Ahora último son bonos de $507, creo, para militares y policías. Han sido bonos para mujeres emprendedoras, bonos para estudiar inglés, bonos para jóvenes, etcétera, que salen del presupuesto general del Estado. Esto le puede costar efectivamente luego una demanda penal por peculado. La candidata González, en cambio, está estratégicamente también viajando a territorio. A diferencia del candidato presidente Noboa, no se está presentando con medios afines y con periodistas afines, como lo hizo hoy en la mañana con Radio Centro, con los periodistas Vera, Benedetti y de Tomaso, que finalmente hicieron yo diría, de promotores de la campaña del presidente Noboa. No fueron preguntas, fue un libreto claramente establecido, no hubo periodismo ahí. La candidata González, en cambio, está teniendo trabajo mucho más activo en territorio, sobre todo de la Sierra Centro. Yo supongo que si empezó por Cotopaxi, creo que estuvo en Pujilí hace pocas horas, seguramente irá bajando a otras partes de Cotopaxi, bajará a Tungurahua, quizá Bolívar y Chimborazo, porque le interesa captar esa votación. Así que esas son las estrategias de ambos. Y ahí precisamente me quiero referir a las estrategias, porque no será quizá que no están funcionando, visto desde el análisis político, las estrategias de lado y lado, me refiero, y esto con relación a las recientes encuestas que han circulado. Evidentemente ya no hay mucha credibilidad, sino casi ninguna credibilidad en las encuestas, pero la situación no ha variado radicalmente en favor de uno u otro candidato, y es ahí donde nos preguntamos si las estrategias están funcionando, si estas visitas a territorio del presidente, si estas visitas, por ejemplo, de Luisa González, donde aparentemente no tiene mucha entrada. De hecho, vimos cómo le pifiaban hoy en una visita a Ambato, si no me equivoco, es decir, tampoco han logrado captar ese electorado
que se esperaba puedan hacerlo incluso después del debate. Es que es muy difícil superar ya una vara, digamos, un techo de 44 puntos porcentuales que tuvieron cada uno de los dos candidatos en este empate técnico que hubo en la primera vuelta. Cada vez es más difícil aruñar, digamos, un voto de aquellos votos indecisos, de aquellos votos que se abstuvieron, de aquellos votos que finalmente se dirigieron a otros candidatos. Lo que sí está claro es que me temo, dado que tal vez estas estrategias no logran, a pesar de que ellos tienen encuestas y en cada una de estas encuestas poco creíbles, la candidata y el candidato presidente dicen que están a la cabeza y que están superando, en el caso de Noboa por 3, 2, un punto, en el caso de Luisa González por inclusive 5 o 6 puntos, 5 puntos, así es. a su contrincante. Yo creo que me temo también de que en estas últimas casi 2 semanas que van a tener de campaña electoral, yo creo que saquen todo el arsenal cada uno de los candidatos y vayan subiendo de tono las acusaciones que ya vimos se hicieron en el debate. Yo escuché al candidato presidente Noboa hoy en la entrevista de Radio Centro, por ejemplo, referirse que advertir que en los próximos días van a aparecer ya el resultado de investigaciones que vinculan a la Revolución Ciudadana y a la propia candidata con el narcotráfico. Empiezan a aparecer también ya acusaciones concretas con respecto a Noboa Trading. Ahora último también la noticia de que el día jueves apareció el 11º cargamento detectado de droga de Bonita Banana, por ejemplo, en Turquía, y que está también las empresas vinculadas del grupo Noboa vinculadas con el narcotráfico. Por lo tanto, yo me temo que los dos candidatos van a ir subiendo de tono y espero yo esto no genere ya un discurso más violento. Peor aún, yo esperaría que no se generen actos de violencia que como conocen los estrategas políticos, pueden tener un efecto bastante potente en los días finales de una campaña electoral, como lo tuvo, por ejemplo, en el 2023, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto prácticamente cambió los números a último momento. Ahora, el voto que deberían o al que apuntan captar los dos candidatos es el voto nulo, los indecisos. También se ha dicho en un primer momento que podría ser determinante el voto indígena, tomando en cuenta la fuerza con la que llegó, escasa por supuesto, pero de todas formas es un importante grupo de población de Leonidas Issa, por ejemplo. ¿Qué tan determinantes serían estas denuncias, estos ataques, estas revelaciones de temas ya vinculados al área penal para captar ese grupo de votos, esa porción que podría ser la que determine quién gana? Bueno, no es tan descartable, digamos, ni tampoco importante el voto del candidato Leonidas Issa, por dos razones. Uno, se trata de un voto bastante ideológico, un voto bastante duro, no solamente de sectores indígenas, sino de clases medias y sectores populares. Y segundo, al ser 5.3% de votación la que sacó la primera vuelta, solamente ese porcentaje, si es que lo trasladamos, lo cual no es un ejercicio que se pueda hacer así, pero si es que la mayoría de esos votos se trasladan para la candidata González, a la que naturalmente deberían ir si es que hay consonancias ideológico-políticas entre ambos sectores, la candidata estaría a un tris de poder ganar la segunda vuelta. Pero esto parece que no podría ocurrir, porque ya hemos visto la profunda división del sector indígena. Muchas de las organizaciones incluso se han decantado ya directamente por el candidato Noboa, a propósito también de este rompimiento fuerte en Pachacuti y muchas diferencias, principalmente con Leonidas Issa. Parece que no le resultó tanto la estrategia al candidato presidente Noboa de dividir el movimiento indígena. Tanto así que en días pasados, por ejemplo, el secretario de Pueblos y Nacionalidades, el señor Marco Guatemal, renunció a su cargo, fue sustituido y su tarea fundamental era precisamente eso, dividir al movimiento indígena para atraer votos hacia Noboa. Segundo, algunos pronunciamientos que yo he visto al menos y he tratado de verificar, los he verificado, de supuestos dirigentes a nivel de la Amazonía y de la Sierra
que apoyan al presidente Noboa a nombre de sus organizaciones no son tales, son más bien apoyos, más bien de personales y del círculo cercano de la dirigencia, que inclusive han sido desmentidos con comunicados públicos de las bases de esas organizaciones. Así que tampoco es que esta estrategia de querer visibilizar que está dividido el movimiento indígena y que la mitad o buena parte de ellos apoya a Noboa, creo que tampoco va a tener demasiado resultado. A mí me parece que lo importante va a ser ese otro porcentaje, pequeño por cierto, de los votos sumados del resto de candidatos que no llegaron a segunda vuelta, incluyendo la candidata también Andrea González. También va a ser importante los votos nulos, como digo, y habrá que ver también el número de votos válidos que hay al final, porque acordémonos que la situación climática del país es muy complicada, sobre todo en algunos sectores de la costa y la Amazonía, y esto podría causar que algunos sectores de la población, dadas las condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera, de daños a las viviendas y demás, decidan no ir a votar. Esto podría también cambiar la balanza de los votos finales. Y creo que será importante, y con esto cierro, Hernán, toda la discusión respecto de la situación económica. El tema de la dolarización, desdolarización, se ha posicionado ya como uno de los temas principales en las dos candidaturas, incluso las contradicciones entre Luisa González y el resto de integrantes de la Revolución Ciudadana. Hay discrepancias respecto del discurso. Esto podría pesar. También vimos a Luisa González reunida con el empresariado y tampoco tampoco se ven resultados fuertes. ¿Será determinante esta discusión en el ámbito económico? No creo que lo sea. A mí me parece que es un tema gastado. Yo creo que está bastante claro. Lo han dicho hasta el cansancio, creo que Luisa González y también otros altos dirigentes de la Revolución Ciudadana. La dolarización se mantiene, se va a hacer más bien todo lo posible para fortalecerla. A mí me parece que es más un cuco, un fantasma, como vi en algún aviso, un spot publicitario que sacó la Revolución Ciudadana, que ya no pega entre la gente. Lo que me parece más importante son las declaraciones altisonantes del candidato Noboa, diciendo sin ninguna sangre en la cara que el país va a crecer en 4% este año. A mí me parece que los sectores empresariales están sumamente preocupados por esas declaraciones que demuestran, yo diría, no sé si desconocimiento o simplemente un discurso populista electorero por parte de Noboa. Acordémonos que el país decreció en el año 2024 con respecto al 2023, según los datos últimos, en 1.6% del PIB. Y el último trimestre decreció en 1.5%. Es decir, la economía decreciente máximo podría crecer en 1.5%. Y visto esta oferta, esta feria de bonos que está dando Noboa, nadie sabe de dónde va a sacar el dinero, y aquello preocupa mucho a sectores empresariales que más bien están preocupados desde su perspectiva ideológica de que no se desestabilicen las cuentas nacionales. Yo creo que más bien esos anuncios económicos del presidente Noboa, hechos con muchísima ligereza, pueden ser los que finalmente, inclusive entre votos cercanos a los sectores empresariales, de los trabajadores, etcétera, cuenten finalmente en la votación. Serán determinantes sin duda el voto indígena, los votos nulos. Creo que es importante también tomar en cuenta que de momento nada está dicho entre los dos candidatos. Hernán, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, que tenga una buena noche. Igualmente, Hernán Reyes, analista político. En la recta final, los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa. ¿Cómo van los candidatos? Ha sido parte del análisis de Hernán Reyes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando